lo que son los costos, su clasificación, que eso es fundamental para poder llevar este tipo de control que veníamos conversando en todo este taller. Normalmente uno entiende que hay dos tipos de costos claros en los negocios, ¿ya? Especialmente cuando hablamos de temas productivos. Obviamente cuando hablamos de servicios, que lamentablemente la literatura de contabilidad, de costos y de finanzas siempre piensa en producto, nunca piensa en que el servicio es otra cosa. Hablan de producción, incluso los programas, de repente uno postula, no sé, en Cercotec, en Corfo, y postula, y es como ya, producto, producción, y el servicio nunca, ¿ya? De hecho, incluso en el área de marketing se inventó el término de servucción, un término inventado obviamente para vender libros, ¿ya? Que es producción y analizar cómo se genera un servicio, ¿ya? Pero acá los costos obviamente van a salir dependiendo del tipo de negocio que ustedes tengan, ¿ya? Y normalmente la división que se hace es si son operativos o si no lo son, ¿ya? Los costos operativos se vinculan directamente al producto o al servicio que nosotros realizamos, ¿ya? Es decir, si yo hago pan, mis costos operativos es la harina, la materia prima, ¿ya? Es el trabajador que le pago ahí, el panadero, ¿ya? Todos esos costos que tienen directamente que ver con el producto, ¿ya? Muchas veces acá, especialmente en los servicios, también metemos los gastos de venta, todo lo que en general va a ir hasta terminar con un cliente satisfecho. Los que nos quedan fuera son los costos no operativos, que acá los igualamos a administrativos en sí, que tienen que ver con trabajo administrativo, es decir, si tengo una secretaria, una recepcionista, el que saca fotocopias, todo ese tipo de cosas, si tengo gastos administrativos en sí, todo lo que es papelería, también es administrativo, ¿ya? Y lo que, como dice ahí, casi todos los sectores de mi empresa incurren en gastos administrativos de algún tipo. Yo puedo tener mi área productiva, mis fábricas, pero igual hay papel ahí. Igual llevan alguna clase de cosas, están anotando datos, y eso es administrativo en el fondo. Entonces, acá lo vinculamos con lo anterior, tampoco nos podemos volver locos en hacer esa clasificación perfecta de que todo esto es costo administrativo, todo esto es costo productivo. Hay cosas que se mezclan, hay cosas que se arrancan, ¿ya? Entonces, ahí es importante hacer el primer punto respecto a identificar lo que es realmente necesario para controlar. ¿El control de qué? Perdón. Lo que yo gaste en controlar es administrativo, claramente, mucho más administrativo. En el fondo es el directivo o el administrador que yo tenga, el cual yo le voy a estar pagando por hacer este tipo de control, ¿ya? Ahora, como estamos hablando y lo aterrizamos más a la realidad pyme, ¿ya? Normalmente ahí uno no tiene voy a contratar un ejecutivo de control, digamos, ¿ya? Uno que tiene ahí uno mismo, el mismo directivo es el que tiene sus planillas, el que tiene su software, entonces técnicamente ese costo se va en el aire y pasa a ser un poco el sueldo que me pague, o lo que retire, o este sueldo ficticio que les decía yo, que normalmente uno no toma en cuenta. Y pasa que los gastos de control, salvo lo que yo pague por el software, si es que fuera el caso, no quedan reflejados en ninguna parte. Claro. La clasificación más común, ¿ya? Y que está orientada al ejercicio de punto de equilibrio que vamos a ver después, es la de costos en si son fijos, variables o, como se ve ahí, semivariables también existen, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los costos fijos? Los costos fijos son mes a mes los que se mantienen, ¿ya? No es que se mantengan en términos de, yo sé, pues yo pago arriendo, y el arriendo se mantiene todos los meses, pero viene el reajuste y sube un poquito, ¿ya? Los sueldos también se mantienen, pero a veces tienen diferencias. Hay una gratificación, hay un aguinaldo, cosas por el estilo, tienen variaciones. ¿Pero se relacionan con mi producción de servicio o de producto mismo? No, ¿ya? Si yo le pago un sueldo fijo a un trabajador, si él, digamos, la producción fueron 50 zapatos, fueron 10 zapatos, yo le voy a pagar el mismo sueldo, salvo que tenga una componente variable en ese sueldo, que a veces pasa, ¿ya? Entonces, el costo fijo, yo voy a tener que pagar el arriendo por mi local, donde vende, mi punto de venta, lo tengo que pagar igual. Me entran 500 personas, fue espectacular, no me entró nadie, lo tengo que pagar igual, ¿ya? Nadie le arrienda en un local y le dicen, yo le voy a cobrar según lo que usted venda. Ojalá, sería ideal que funcionara así, y ahí sería un costo variable, pero no lo es, ¿ya? Entonces, los costos fijos se pueden identificar en ese sentido. Tienen una componente constante, independiente de la fluctuación del volumen de trabajo realizado, número de prestación de servicios, número de productos realizados o vendidos. Después tenemos el costo variable. Son aquellos que cambian en su monto total directamente con las fluctuaciones de la producción o del volumen de trabajo realizado. Materias primas, por ejemplo. Es un clásico. Yo, si hago 10 kilos de pan, necesito, o sea, un saco de harina,
¿ya? Si hago 100 kilos de pan, necesito más que un saco de harina. Si hago 1000 kilos de pan, bastante más. Tiene una variación entonces, hay una relación al respecto, ¿ya? Entonces me gustaría, antes de pasar al otro tipo de costo, que ustedes me nombraran, voy a anotar en la pizarra, qué tipo de costos tienen en sus negocios y si los consideran fijos o los consideran variables. Agua y luz. Ya. Agua, luz. Fijo o variable. Semivariable. Porque ustedes pagan cargo fijo y lo van a pagar igual aunque no consuman nada. En ambos casos. Hay otros que no tienen cargo fijo, ¿no? Pero el agua es variable, ahora, o sea, es semivariable. Ahora, la componente variable es la que manda, sin duda, ¿ya? ¿Por qué? Porque normalmente, y si tengo un negocio que utiliza harta agua o utiliza harta luz, el cargo fijo va a pasar a ser despreciable. Entonces ahí es donde nosotros inmediatamente tenemos el primer análisis de lo que decía yo, de las desviaciones, de lo que sirve o no sirve. Ustedes tienen un negocio y ustedes pagan, no sé, 18.000 pesos de luz y es constante, la verdad es que no es un gran ítem dentro de su negocio, ¿ya? Pues lo pueden tomar en cuenta y ni un problema. Casi podría ser un costo fijo, quiere decir que ustedes no sé, imagínense que tienen un tema de servicio. Y ustedes pagan 20 lucas de agua y ustedes están brindando un servicio que no ocupa agua, no es muy variable, pasa a ser más fijo. Resulta que yo lo que hago es pan, lo que yo hago es un producto que requiere agua en toda su cadena productiva, es tremendamente variable, ¿ya? Entonces, ahí obviamente ustedes definen si es fijo o es variable según los casos, ¿ya? Ahora, como definición es semivariable, componente fijo, componente variable. Pero tenemos dos casos en los cuales inmediatamente se nos generó el tema de que fueran semivariables. Bueno, no sé por qué se llaman semivariables y no semifijos, pero bueno. Agua, luz, ¿ya? Pero obviamente es decisional de ustedes dónde lo calcen según el tipo de negocio que tienen, ¿ya? ¿Qué otro tipo de costos encontramos en nuestro negocio? Arriendo. Y ese es fijo. Perfecto. Contabilidad. Personal. Personal, estamos hablando de remuneración. ¿Las remuneraciones son fijas o son variables? Si yo no le pago una comisión por venta, efectivamente son completamente fijas. Le tengo que pagar igual a fin de mes. Y la contabilidad es fija. ¿Qué otro más tenemos? Materia prima. La cual es completamente variable. Materia prima, insumos, materiales, varios nombres diferentes. Mercadería, la mercadería para la compra-venta, correcto. ¿Cuál es? Variable. Ya hemos detectado claramente las áreas más importantes, que son las cuentas, donde ahí también tenemos el cable, ya tenemos un montón de cosas más, el gas, depende de los negocios, y tenemos el arriendo, muy importante, relacionados con contratación de personal externo o interno, ya materias primas y mercadería, que es lo fundamental. O sea, en el fondo tenemos, ahora, hay muchos ítems más, cuales podríamos nombrar, ¿ya? De los cuales están los pagos de seguros, si es que yo tengo, ¿ya? Por ejemplo, la cámara de seguridad. Pero la cámara de seguridad te genera un costo mensual o te genera solamente al comprarla. Ya, porque ahí tendríamos dos temas. Hay un tema que es una inversión. Yo pagué tanta plata por instalarla y después una empresa probablemente que me las administre, me avise, me cuide en cierto modo, ya que vendría haciendo ese cuento. Claro, también internet. Hay diferentes fórmulas, digamos, del tema de la seguridad. Pero la seguridad también es un ítem importante que puede ir desde estas cámaras hasta contratar a una persona, un rondino, un nochero que me cuide el negocio en la noche, etc. Pero la seguridad, claramente, ahí tenemos otro ítem importante. El cual es fijo. O sea, voy a asegurar mi negocio más allá de la cantidad de venta que tenga durante ese mes. Ustedes tienen negocios muy estacionales, a lo mejor
podría haber alguna relación, y ahí también es tema de análisis de cada negocio. A lo mejor durante el año yo tengo a una persona cuidándome el negocio, pero en el verano, como tengo tanta gente, necesito 2, 3 o 4. ¿Tiene alguna relación con mi estructura productiva? Digamos? La tiene. Entonces ahí sí habría algo medio variable en el tema del seguro. Lo que quería ejemplificar un poquito con esta conversación y que ustedes me nombraron acá, es que en el fondo todo análisis que hagamos depende de su empresa. De hecho, lo conversábamos en el coffee. Idealmente, si uno tuviera las lucas, y si no sabe de algo, debería tener un asesor que vea el negocio por dentro y que diga, esto te sirve, esto no te sirve. ¿Ya? Un gran ejemplo de eso es que cuando uno parte con su negocio, uno nunca duda en contratar un contador, porque uno no tiene idea de contabilidad. ¿Ya? Pero cuando, me lo decía un diseñador, pero cuando hay que hacer un logo, lo hacen ellos mismos. ¿Ustedes saben de diseño? Hay diseñadores que no saben diseñar logos para las empresas, porque no es su área. Así como hay abogados que son, digamos, de derecho comercial, otros son de derecho tributario, los diseñadores también se especializan. Uno tiene esa tendencia, ¿por qué? Porque el contador primero no es tan caro, obviamente, ¿ya? Y porque ahí uno sí que se asusta, porque ahí se me mete un tite con el fisco, problema. Entonces uno inmediatamente dice, ya, yo voy a disponer mensualmente mis luquitas, le pago al contador para que me haga el IVA, le pago al contador para que me haga la renta. Pero en las otras áreas uno las va pateando, no las hace o las hace uno mismo, y ahí no las hace bien. Entonces, claramente, para poder generar esta información, uno ojalá, si uno no lo sabe hacer, debería asesorarse de alguien que lo supiera hacer y que le dijera, mira, esto debería tomarlo como fijo, esto debería tomarlo como variable. Pero como queremos aterrizar esto, este tipo de definiciones que ya hemos dicho son bastante válidas para la mayor parte de los negocios. ¿Ya? Las cuentas se comportan como fijas, si que no tienen nada que ver con el negocio que yo hago, con lo productivo, se comportan como variables, están relacionadas, si suben y bajan según mis periodos. Ustedes tienen estacionalidad, así que es mucho más fácil saber si las cuentas se comportan de esa forma o no. Si ustedes pagan todo el año lo mismo en agua, más allá que el verano fue espectacular, ya quiere decir que no tiene nada, es completamente fijo. Pero si ustedes en el verano tienen mucha agua, después tienen mucha, es variable. ¿Ya? Y el resto de los ítems funcionan de manera más o menos similar. ¿Ya? Entonces ahí importante es el primer paso para poder trabajar en lo que viene. ¿Ya? Bueno, eso era lo que estábamos haciendo, era la pregunta que venía, que es qué costos identifican en sus empresas. ¿Me queda algún costo importante que ustedes identifiquen? Yo, por ejemplo, agregaría que es importante, de hecho yo en mi negocio no lo utilizaba y estamos en plan de utilizarlo, y para mí diría que hay un costo fijo que es la publicidad. Muy bien, me faltaba ahí. Me parecía muy importante hablar de eso. Y la publicidad tú la tomas como fija, ¿cierto? Yo creo que va a destinar un cierto capital para invertirme Claro. en el caso mío. En el caso tuyo tú lo tomas como fija, también entra en materia de análisis. Hay empresas que le sacan un margen a cada producto que venden. ¿Ya? Es decir, ellos dicen, yo vendo mi producto en 1.000 pesos, 5% va a publicidad. ¿Ya? Entonces de esos 1.000 pesos, 50 pesos de cada venta son para publicidad. Entonces claramente cuando ellos venden mucho, invierten más en publicidad. Van haciendo ese círculo virtuoso, digamos, de lo que es la publicidad, de lo que es la promoción. ¿Ya? Depende, ahí claramente cada negocio. Otro, por ejemplo, tú podrías decir, no sé si será el caso, pero decir, por ejemplo, la mantención de la página web, es parte de mi publicidad, es un fijo que a lo mejor yo le pago a un webmaster porque me la mantenga al día, me tenga fotitos, se vea bien, todo ese cuento. Un porcentaje, o sea, un monto fijo también de folletería mensual, todo ese tipo de cosas. Nuevamente, en materia de análisis, acá nuevamente la dejamos como fija porque la estamos interpretando de esa forma, ¿ya? Y porque mayormente cuando los negocios son pequeños, uno parte de decir, voy a tener un fijo un poquito para este tema, no le saca, no le da un mordisco, digamos, a cada producto o a cada servicio que uno hace. ¿Cómo? Transporte también es dependiendo del tipo de negocio, por supuesto. Hay negocios que no tienen mucho. Depende del transporte. Hay veces en que, por ejemplo, si yo compro materia prima, el transporte viene en el cobro de la materia prima. Por ejemplo, en ese ejemplo, el transporte no es como un gran tema. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si yo soy un proveedor de servicios y mis servicios incluyen visitar a todos mis clientes, el transporte, el combustible es bastante importante. Y sería un costo variable. A más clientes yo visito, más gasto en transporte. ¿Ya? Nuevamente en materia de análisis puntual de cada uno de sus negocios, pero claramente los gastos de transporte son parte de las componentes que deberíamos tomar en cuenta en cualquier análisis de costos. Claro. A mí el transporte fundamentalmente me suena más variable. ¿Ya? Salvo, no sé,
ahí dejaría de ser, que cuando no es variable, como que para mí deja de ser importante para el negocio. Porque yo efectivamente, a lo mejor mi negocio incluye que yo tengo que viajar todos los días a la oficina donde yo atiendo. Y ese es un gasto que yo, no sé, me gasto 1.000 pesos diarios, ya estamos hablando que son 20.000, 25.000 pesos, dependiendo de la cantidad de días que trabajo al mes. Podría ser semivariable también, tener una doble componente. Efectivamente. La depreciación es un costo fijo o variable dependiendo del tipo de depreciación que yo dé. Si tengo una depreciación lineal, es fija. Tengo depreciación acelerada, es variable. ¿Ya? Ahora, la más común que se usa es la lineal, aunque ahora normalmente a los pymes les permiten la acelerada para que les baje impuestos los primeros años. ¿Ya? Entonces la depreciación también, que si bien no tiene una liquidez, uno como que no lo ve. En el fondo yo ya compré la máquina y se me está depreciando. Pero en términos contables ayuda bastante. Exactamente. Por lo tanto, también el tema del costo de lado, en algún momento lo vas a necesitar, en algún momento lo vas a gastar. Exactamente. O sea, en niveles así de control perfecto y teniendo digamos, los ingresos como para hacerlo, uno, la misma depreciación que va generando en la máquina, es decir, tiene 10 años de vida útil y yo voy año a año depreciándola, hasta mi valor residual, debería año a año también tener una cuenta de reemplazo, claramente. Si en un mundo perfecto, llamémosle, que normalmente lo que ocurre es que se echó a perder el reemplazo. Y claro, y ahí es como el gasto imprevisto que uno tiene en una cuenta, el gasto imprevisto. Y claro, imprevisto, la palabra lo dice, yo no lo preví, yo no lo planifiqué como tal, pero me lo estaban diciendo. Y uno tiene, hay algunos productos que no, hay algunas máquinas por lo demás que son a toda la vida, bueno, cada vez menos, pero antes las había, refrigeradores que duraban 40 años, cosas por el estilo. ¿Ya? Ahora no es tan así, todo más desechable, ¿ya? Pero al mismo tiempo me permite saber, yo me compro un computador, yo sí que un computador, 3, 4 años, ya, además de que se me puede echar a perder, ya es como tener un auto del 1960, o sea, no va a funcionar, no me va a dar todo lo que me estoy requiriendo. ¿Ya? Entonces hay ciertas maquinarias, ciertos equipos que uno sabe, más allá de lo que diga la normativa tributaria de los años de depreciación que tenga, uno sabe cuándo va a tener que reemplazarlo y debería tener esas cuentas se llaman provisiones. Lo mismo ocurre con los sueldos. En el fondo, yo sé que si tengo un trabajador años y años, cuando se vaya, cuando yo lo eche, si es que fuera el caso, yo tengo que pagarle cada vez mejor finiquito. Años trabajados, un montón de cosas. Y las empresas normalmente se da, y muchas veces no los echan por lo mismo. Es como me sale más caro echarlo. Pasa mucho en el fútbol. En el fútbol tienen unas cláusulas de salida, pero que son nivel, le llaman anti-jeque árabe, así como millones y millones de dólares para que no venga un jeque y lo compre, ¿ya? Y el gallo dice, me quiero ir, ya, pues paga la cláusula de salida. No puede, ¿ya? Entonces, las empresas deben tener eso de decir, si yo llego a echar a esta persona, le tengo que pagar mucha plata. Y si yo tengo guardada la plata, me puedo dar el lujo entonces de echarlo. Y decir, no me sirve, chao. ¿Ya? No pasa, lo más común es que uno ahí no junta esa plata porque no es lo prioritario para tenerlo. Entonces después pasamos, y esta era una previa a lo que es este tema final, que es el punto de equilibrio. ¿Ya? El punto de equilibrio es un buen acercamiento para encontrar ese número de unidades o ese monto que yo debo tener para estar no gano ni pierdo. ¿Ya? Equilibrio. Ahora, no es, yo eso lo aclaro, no es la panacea en términos de costo, no, porque tiene muchos errores. ¿En qué sentido? Simplifica la realidad. ¿Ya? Por lo que hemos hablado mucho acá, mis negocios son aquí, yo tengo mi negocio en la casa. ¿Cómo yo sé cuánto pago de agua de la casa? ¿Cuánto paga de agua la empresa? ¿Ya? Que es algo muy típico que pasa, especialmente en los negocios emergentes. ¿Ya? Entonces, el punto de equilibrio me da un acercamiento, por eso lo aclaro, pero no implica que sea perfecto, ni implica que ese número lo tenemos que seguir al pie de la letra. Es un acercamiento, ¿ya? Porque nos va a entregar ese volumen de ventas necesario, volumen de servicios prestados, volumen de productos, ¿ya? Donde los ingresos totales son iguales a los costos totales, es decir, punto activado donde no existe utilidad ni pérdida. Entonces, sí, ahí yo sé cuándo gano y cuándo pierdo, cuándo yo debo ya cerrar mi negocio en el fondo, o cuando yo estoy en un buen punto como para pensar en inversión, o en crecer, o en planificar. ¿Ya? Hallar el punto de equilibrio es hallar el número de unidades a vender, de modo que se cumpla con lo anterior, es decir, que las ventas sean iguales al costo. ¿Cómo se halla el punto de equilibrio? Es menos complicado de lo que parece. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para hallar el punto de equilibrio lo fundamental es entender el concepto. Si yo entiendo el concepto, el resto es una fórmula que no es
más que reemplazar, ¿ya? El punto es llegar a los números que tengo que reemplazar, ¿ya? Y lo primero parte con definir costos, que es lo que ya hicimos, ¿ya? Definir los costos, los que vamos a considerar como los desembolsos, incluyendo gastos de administración y venta, pero sin incluir gastos financieros ni impuestos. Eso es importante. Para hallar un punto de equilibrio no nos preocupamos de los impuestos, ni nos preocupamos tampoco de los préstamos que yo tenga, ni nada de ese tipo. En general, y aquí viene la primera simplificación que decía yo, que igual me deja fuera realidades de mi negocio, ¿ya? Que muchas veces son importantes. Especialmente se hablaba más temprano de las bicicletas, del factoring y cosas así. Cuando es una cosa puntual en una etapa de mi negocio, a lo mejor el punto de equilibrio me entrega una información muy fidedigna, pero cuando estamos hablando de que mi negocio funciona así, entonces el punto de equilibrio me está dejando afuera un gasto bastante importante. Después viene clasificar los costos en variables y en fijos, ¿ya? Que es lo que ya hicimos. O sea, lo que hicimos en el punto anterior fue adelantar la pega para el punto de equilibrio. Porque acá hablamos que tenemos fijo, variable. Los semivariables los dije ahí, pero en realidad tenemos que tomar una decisión para hacer este ejercicio. Tenemos que saber si este va a ser fijo, si este va a ser variable, ¿ya? O sea, no tenemos que saberlo de forma exacta, pero sí a la hora de aplicar el punto de equilibrio ustedes tienen que entender cuál de los dos lados lo van a ubicar. Después se halla el costo variable unitario, ¿ya? Que es todo lo que yo gasté dividido, digamos en términos productivos, los costos variables, ¿ya? Dividido el número de unidades que yo voy a producir. Ese es un número muy difícil de lograr y que es el primer queso, llamémosle, que tiene el punto de equilibrio, ¿ya? ¿Cómo uno puede hacer eso? Bueno, si uno definió los costos, los definió bien, yo voy a tener el número y yo puedo hacer algún ejercicio en algún mes y ver, yo gasté tanta plata en mis costos variables para hacer tanta producción. Puedo llegar a ese número, ¿ya? Ese número es variable además, el costo variable unitario, pero también tiene un tema de que un mes puede ser diferente a otro. Sí, puede ser. Ya, si yo quiero hacer un análisis así muy perfecto, a lo mejor tendría que comparar varios meses. Pero, como obviamente estamos haciendo un acercamiento a la realidad, yo lo debería hacer a lo mejor un solo mes y podría dar con ese número. Y después lo que yo hago es aplicar esta fórmula, que dice que el precio por la cantidad de unidades de ese punto de equilibrio, que pasa a ser mi incógnita, menos ese costo variable por la cantidad de unidades de ese punto de equilibrio, menos los costos fijos, debe ser igual a cero. O sea, en el fondo lo que yo estoy diciendo es que lo que yo vendí, lo que gané vendiendo, P por U, menos lo que gané, o sea, lo que perdí o lo que gasté produciendo, menos los costos fijos que los tengo, produzca o no produzca, va a ser cero. Ese es mi punto de equilibrio. ¿Se entiende el concepto? ¿Ahí entra también la ganancia que uno pretende tener en todo este proceso? No. Aquí lo que estamos viendo es llegar al número de unidades para que tú no ganes ni pierdas. Lo que te va a indicar que si tú produces más que eso, ya vas a ganar. Ahora, tú puedes usar esta misma fórmula para saber cuánto has ganado. Efectivamente. Porque vas a tener los números en el fondo. ¿Ya? Lo vamos a ver también ahí. Entonces, eso nos genera después el quinto paso, que es comprobar los resultados. O sea, yo una vez que doy con las unidades de equilibrio que voy a lograr, puedo reemplazar y ver exactamente que me dé igual a cero, porque si no me da igual a cero quiere decir que el número al cual yo llegué no me está cumpliendo el objetivo, ¿ya? Y si probablemente si no me da cero quiere decir que estoy alcanzando un número que me hace tener ganancias, como dices tú, o que me hace tener pérdidas si es que el número fuera negativo. Después viene finalmente el análisis del punto de equilibrio, que como decíamos, un número es un número, es un dato, y la forma de hacer la información es analizar. Por ejemplo, nos puede responder cuánto necesitamos vender para el punto de equilibrio, cuánto debemos lograr para lograr determinada utilidad, cuál sería nuestra utilidad si vendiéramos una determinada cantidad de productos. O sea, en el fondo, esa ecuación permite alcanzar las unidades de punto de equilibrio, pero también permite saber cuánto estamos vendiendo, cuánto estamos ganando, pero se basa netamente en saber los costos. Exactamente. Exactamente. Esto es como un mecanismo de control de control administrativo. Este es como un ejercicio el primer mecanismo de control que uno puede tener en su negocio es saber si yo estoy vendiendo menos que esto. Claramente mi negocio no está haciendo negocio. Un poquito más, un poquito menos. Como decía yo, hay cosas que quedan afuera, pero un poquito más, un poquito menos, ¿ya? Si yo hago un buen análisis de costos, los costos que me queden afuera van a ser bastante marginales, no van a ser los más importantes. Si tengo un buen análisis de costos, identifiqué mis costos fijos y mis costos variables, apliqué esto y llego a que mi unidad de punto de equilibrio son 100 y resulta que yo voy analizando mis meses para atrás, control, y digo 8, 80, 70, 50, ahora puedo entender por qué no me está yendo bien.
Yo analizo y digo, son 100 y resulta que vendí 120, 130, 150, ya, entonces estoy ganando. ¿Cuánto? Es otro tema, también lo podemos ver. Se analiza directamente en el mismo sentido. Pero es el primer acercamiento a saber dónde está tu límite en el fondo. ¿Ya? Tu límite en el cual tú pagaste tus costos fijos y además estás pagando lo que te costó hacer. ¿Ya? Y esa es una cierta cantidad de unidades. ¿Dudas hasta ahí? Entonces, hacemos un ejercicio, ¿ya? Para que podamos ponerlo más en... no sé si prefieren realizarlo o que lo realice yo, lo que sea a gusto del consumidor, acá no hay ningún problema. O le doy unos minutos para que lo vean ustedes y... Yo creo que hay algo que tener en cuenta, porque generalmente cuando tú haces o tomas ejercicio con tu equilibrio, generalmente con uno o dos productos. Y cuando tú haces un negocio, tienes más de dos productos. Exactamente. Ya, por lo tanto, es importante que se pueda ejemplificar o clarificar de qué forma, porque por ejemplo, si vamos a un pasar o a un minimal, la persona sabe cuánto vende, cuando hace caja en la noche, hace caja, vendió tanto. Pero, ¿cuántos productos vendí? ¿Qué porcentaje de cada producto vendí? Entonces ahí orientarlo para que lleve una relación conceptual por departamento, de qué forma para que pueda lograr y pueda llegar a ese punto de equilibrio, ¿sabes cuánto gana? Que es el gran punto del punto de equilibrio, es lo simple que es. Por eso yo decía que tengo que ya, ok, me ayuda un poquito. Tengo varias opciones ahí. Una opción sería, digamos, agrupar. ¿Ya? Tengo un bazar, me puedo agrupar, es decir, estos son los agarros, ver mis áreas, por el fondo. Productos perecibles, productos no perecibles. Tengo que ver, en el fondo está relacionado con lo que hablamos al principio. Yo tengo que ser capaz, y mi primera decisión es de definir dónde están mis áreas realmente importantes de controlar. ¿Ya? Cuando yo hablo, por ejemplo, de un bazar, yo lo que más hago es compra-venta. Y a lo mejor hay otras metodologías más simples que el punto de equilibrio o que se aplican mejor. Pero si yo hago compra-venta, yo debería lograr saber que el margen que yo genero, que es normalmente promedio por departamento, por ejemplo, ya, ese es otro tema, hay que hacer promedio, porque claramente en un bazar puedo encontrar algo que vale 15.000 pesos y algo que vale 100, o los caramelos media hora, que sé yo, no sé cuánto valen ahora. Ya, en el fondo tengo tal nivel de precios diferentes que es muy difícil simplificar esa realidad a un punto de equilibrio o alguna otra metodología. ¿Ya? Pero ¿qué podría hacer? Yo podría ver un margen y debería yo tener calculado mis costos fijos. Eso sería lo importantísimo. Porque mis costos variables en ese caso son bastante más fáciles. ¿Qué es la compra de mercadería? ¿El margen? Estamos hablando solo de costos. Si aplico margen ya estoy hablando del precio de venta, digamos. Si yo hablo solamente de costos, ¿qué costos tengo yo en mi bazar? El costo de mi bazar variable es mi mercadería. ¿Ya? También puedo ahí agregar, dependiendo de lo importante que sea, no sé, la luz, porque si tengo el bazar cerrado claramente no prendo la luz, y las máquinas prendidas, ya hay un par más probablemente que importen ahí. ¿Ya? El resto son más o menos fijos. El sueldo que le pago a alguna persona que esté conmigo, el arriendo, si es que es un lugar que yo arriendo, ¿ya? Entonces en el fondo yo identifico todos mis costos fijos y digo que son X, X monto, ¿ya? Entonces yo debería poder decir, yo gasté 100 en comprar toda esa mercadería, pongo 30% de margen, gano, tengo 130. Resulta que mis costos fijos son 50. Es mal, inmediatamente me ayuda, ¿ya? ¿Puedo hacer ese análisis con el punto de equilibrio? También, pero en general me va a entregar unidades y las unidades no me van a decir si es la unidad de 15.000 pesos, pero sí me puedo, porque yo le puedo poner un precio promedio, ¿ya? En el fondo sí se puede llegar en un bazar a, ya, en general los productos que yo vendo están en los 500, los 600 pesos, ese es como el promedio. Claro, de repente vendo algo más caro, de repente algo más barato, pero yo podría hacer eso viendo la cantidad de unidades que vendí un mes completo y cuánto gané. Y ese es mi costo variable unitario, en el fondo. Lo que pasa es que tú estás hablando al mucho equilibrio básicamente en las unidades. Y multiplico y lleva a valores totales y te va a hacer la venta y te va a servir bastante. ¿Cuánto tengo que vender yo para poder pagar todos los gastos fijos, incluido personal, todos los gastos? Sí, si no estamos de acuerdo, pero ¿cómo lo llevo yo a venta? Poniéndole un precio. ¿Cómo le pongo un precio a un bazar que me vende cosas a 30 pesos y me vende cosas a 30.000 pesos? Pero al fin y al cabo estoy haciendo un promedio de unidades. No es muy diferente a esto. A eso voy.
En el fondo siempre voy a llegar a una simplificación de la realidad, si eso estamos claros, no es imposible. No hacer efectivamente, o sea, en el fondo voy a olvidar el principio del costo que decíamos, que en el fondo me voy a meter tan profundamente en saber exactamente el número, el monto exacto y todo, y qué unidades son, ¿ya? Que a lo mejor aquí lo que tengo que hacer es pasar a una combinación de temas, es ver realmente qué unidades son más... Que se basa al específico de unidades que ya entra en una consideración. Claro. Pero por eso yo te decía, de hecho, es como yo hago mi hijo. Yo salgo de mucho equilibrio, yo necesito saber cuánto tengo que vender para poder pagar todos mis gastos en el mes. ¿Ya? Independiente de que el agua o el parado o la bebida que yo ¿ya? Yo tengo un valor venta y ese valor venta también tiene una relación de los costos variables que genera esa venta por el margen. Y por consecuencia los costos fijos que usted. Entonces, al llevarlo a totales, tú ya tienes la relación. Venta, menos los costos variables, menos los costos fijos. Sí, eso no hay ninguna duda. Si efectivamente el número tú lo puedes llegar a encontrar. Si lo que estábamos hablando acá es que el punto de equilibrio lo que te indica son las unidades A. Es un tema, digamos, en términos teóricos, ya me parece. Obviamente que uno tiene que adaptar cada uno de los instrumentos a lo que mejor le sirva, ¿ya? Pero es complicado cuando yo tengo unidades a la venta tan variadas, de tan diferentes precios, porque yo puedo llegar a ese número que dices tú, yo puedo decir que yo tengo que vender 10 millones. 10 millones de pesos es mi número, donde yo de aquí para allá manda bien mi negocio y no hay ningún problema. Pero 10 millones ¿en qué? Y eso también es importante dentro del control. Porque, claro, yo no sé, por poner un ejemplo, Ferrari probablemente vende un par de autos en el mes y tiene el año listo, ¿no? Espectacular, ¿ya? Pero si yo vendo, no sé, maní en la calle, yo tengo que vender harto porque margino poco, ¿ya? Entonces también depende del tipo de negocio. Me imagino, no manejo al dedo lo que es un bazar, un mini market, que los márgenes también son diferentes dependiendo de los tipos de productos, de las áreas de productos, ¿ya? Entonces, claramente hay productos que me marginan más y que me ayudan mucho más a pagar mis costos que otros. Lo cual no implica que tengo que eliminar los otros productos, porque hay productos que son gancho para otros. Tengo productos que no ganan, los cigarros dicen que dejan poco margen, no sé si será cierto, ¿ya? Pero me enganchan, pues como viene un montón de gente más que viene a comprar cigarros y me compra un montón de otras cosas, ¿ya? Pasa mucho con los productos. Entonces no hay que nublarse tanto en la exactitud, pero sí estoy de acuerdo y se puede hacer llegar a un número, sí, se puede llegar a un número. De hecho, no, me estoy adelantando, en el ejercicio se llega a un número, es la idea, ya en el fondo. Pero claramente esto apunta al unitario, por algo te habla del costo variable unitario. Y si alguien en un minimarket me dice, ¿y cómo yo calculo mi costo variable unitario? Estoy completamente de acuerdo con él en decirle que es bien difícil, bien complicado. Uno tiene que hacer una análisis. Sería más adecuado, por ejemplo, para una persona o un empresario que produzca o fabrique algo. Pero en el caso, por ejemplo, de un negocio, por ejemplo, una barroca, a lo mejor es mejor hablar de la rentabilidad que produce el producto que yo vendo. Claro. En ese caso, hablo mejor de, mira, yo trabajo con una rentabilidad de un 30 o un 40%. Yo sé que todos los productos tienen que dar esa rentabilidad o esa utilidad al final del día, o sea, si hago la suma. Claro, tú me estás hablando de lo que es margen, digamos. Tanto de lo que vendí, tanto de la diferencia, lo que decía para por sí. Ahora, lo interesante de esto es que es como una ecuación. Ya uno tiene que saber qué número es que tiene la mano. Si uno le queda, como se ve, tiene el dato al final del día de la venta, tiene ese dato, tiene que reemplazarlo en la ecuación y buscar el resto de los datos. O sea, igual va a servir. Claro, el punto de vista está centrado en la unidad de función, pero como una ecuación, al final uno tiene que tener qué dato yo tengo de eso. Pues yo tengo la unidad, pues. Acá está, el ejercicio está planteado para que encontremos la unidad, porque eso es encontrar el punto de equilibrio en el fondo. Claro, pero en el fondo yo tengo la unidad y a lo mejor lo que estoy buscando es el precio. Tengo todo lo otro. A lo mejor debo buscar el precio que yo debo ponerle. También lo puedo hacer desde ese punto de vista, ¿ya? Me puede despejar el costo variable unitario, me puede despejar hartas cosas. Ahora, si tengo más de una incógnita, ya ahí estoy en problema y debería yo tratar de encontrar el resto de los datos, ¿ya? Y eso, perdón, por hablar del concepto que dice, yo puedo poner el dato con el marketing, ya me establecido. ¿Qué me puede dar cero? Te digo, yo pensaba que estaba marginando tanto, pero a la hora de poner la ecuación, en realidad estoy en cero, estoy ganando y perdiendo, estoy asumiendo mis costos. Exactamente. Sí, o sea, igual es un buen ejercicio para que te lo reales. O sea, el ejercicio aparte nos va a entregar
un acercamiento a una realidad que podría indicarme que estoy muy mal, no en el negocio, sino en el análisis que hice. A lo mejor de repente yo digo, oye, no puede ser, llevo tanto tiempo en este negocio, quiere decir que algo debo estar ganando, si no ya estaría endeudado hasta a morir, y resulta que me sale que mi punto de equilibrio son 1000 unidades, yo vendo 500. Algo hice mal, tengo los costos fijos completamente agrandados, el precio calculado, a lo mejor ese precio promedio que hablábamos en pasar, yo dije 500, a lo mejor no era 500 y era 1000, etc. O sea, en el fondo es tener algún tipo de instrumento que nos acerque a algo para decir, por aquí debe andar la cosa. Por eso yo decía, no, hay que comprarse el punto de equilibrio, así como este es, pero es un súper buen primer acercamiento a controlar y a planificar también, porque también me permite planificar, yo llego a un cierto número y yo voy a saber inmediatamente si es alcanzable o no. Si yo ya hice todas las revisiones y digo, sí, los costos están bien, los costos variables también, está todo bien, y yo digo, este número es factible, y lo puedes hacer ese análisis antes de partir un negocio, ¿no? Es decir, oye, necesito tanta venta, y yo pregunto a colegas, oye, ¿cuánto vendiste acá? No sé, 3, 5, 7. Claro, los colegas no tienen, no sé, pues gasto en arriendo, no tienen gasto acá, gasto allá, claro, el negocio a ellos les rinde y a mí no me va a rendir. Y puedo tomar una decisión diferente y decir, este negocio no es para mí, me cambio a otro, ¿ya? Entonces, en ese sentido, tiene ese tipo de utilidades, que es uno en el fondo el que va a sacar el jugo a la ecuación, como decías tú. Entonces, no sé si avanzaron o lo vamos viendo. Ya. En el fondo acá nos dicen que hay una empresa que vende camisas, una cosa simple, ¿ya? Vende camisas a precio de 40.000 pesos, ¿ya? Y el costo de cada camisa, costo variable unitario, es de 24.000. Acá nos están entregando el dato. Como decía yo, llegar a esos datos no es fácil, ¿ya? Y podríamos estar 3 horas generando a lo mejor un ejercicio con la realidad a lo mejor que nos gustaría tener para llegar a ese número, ¿ya? Pero no es fácil, y eso, cada realidad de negocio ustedes van a llegar a ese acercamiento, no es tampoco exacto, ¿ya? De hecho, mes a mes puede que el costo variable unitario vaya variando. De hecho, está el tema de las economías de escala. Cuando yo más produzco, más barato es mi costo unitario, ¿ya? ¿Por qué? Porque me hacen descuento en las materias primas, porque tengo un efecto también de la experiencia, de que la máquina está trabajando 24 horas espectacular y me saca producto, mientras que cuando yo tengo menos ventas, la máquina trabaja 8 horas y después tengo que hacerla a partir de nuevo. Hay mil cosas que influyen en que mientras más produzco, más barato sea. Entonces, mes a mes, periodo a periodo, va variando, ¿ya? El trabajador que yo contraté cuando parte está aprendiendo, ya hace 10 al día. El trabajador experimentado me hace 20, 30, 40 al día. Todo variables, digamos, a tomar en cuenta cuando yo hago estos análisis. Aquí me están diciendo, me hacen la pega, me dicen 24.000 es lo que vale hacer esa cabeza. Y además yo pago una comisión de venta de 2.000, ¿ya? Entonces, los gastos fijos, también me están contando que es alquiler, salario, servicios, etcétera, ascienden a 3,5 millones. Entonces, ¿cuál es el punto de equilibrio? ¿Cuánto debería vender en camisas de esa empresa? ¿Ya? Que la idea es llegar al concepto. En el fondo, hallando el punto de equilibrio, me están diciendo que el precio que yo lo vendo es 40.000 y que el costo variable unitario es lo que me costó hacerlo más lo que yo le pago, porque se lo tengo que pagar igual si la vende, a esa persona, o sea es 26. Y me informan también que los costos fijos son 3,5 millones. Entonces yo aplico la fórmula que dice que el precio, 40.000, por la unidad, que es lo que desconozco, la X, menos costo variable unitario, 24.000 más 2, 26, por la X menos 3,5 millones, debe ser igual a 0. Yo hago el despeje, 40 menos 26, los 14, 3,5 millones pasan por el otro lado, y me dice que la cantidad de equilibrio es de 250 unidades. O sea, me está diciendo que si vende 250 unidades no gana ni pierde. Y además me indica que en cantidad de equilibrio yo gano, es lo que yo vendo son 10 millones de pesos, el número que estábamos hablando. Y ese número yo podría conocerlo en mi realidad, más allá del ejercicio. Entonces me está diciendo que en cantidad de equilibrio son 10 millones de pesos porque son los 40.000 por las 250 unidades. Y yo hago mi análisis en los meses anteriores y resulta que estoy vendiendo más de 10 millones. Entonces ya tengo un primer acercamiento a decir, mi análisis de punto de equilibrio indica que mi negocio está siendo rentable, ¿ya? O al revés, ojalá que no sea así, pero también podría ser que yo ando por los 8 millones, los 7 millones de ventas. Entonces quiere decir que algo pasa, tengo que reanalizar esta cosa, realizar mi negocio, reanalizar mi ejercicio. Entonces, en el fondo, conclusiones, nuestro punto de equilibrio, 250 unidades, necesitamos vender 250 camisas para que las ventas sean iguales a los costos. Por tanto, a partir de la venta 251, recién empezamos a obtener utilidades, ¿ya? Y ahí tengo los dos acercamientos, a través del número, ¿ya? 10 millones, hago todo mi análisis, o a través del número de unidades vendidas, ¿ya? Si tengo un negocio simple, que ojalá todos tuviéramos un negocio simple, que yo vendo un solo tipo de producto,
fácil. Si no tengo negocios simples, bueno, empezamos a jugar con los promedios. Ya, los promedios de ver, yo tengo varios productos, o empezamos a ver puntos de equilibrio por productos, por departamentos. ¿Y lo hace más complejo? Sí, lo hace más complejo, porque ahí viene la gran pregunta. ¿Y los costos fijos? ¿Cómo los traslado? Si tengo 4 productos, 25% para cada uno, podría ser, depende del tipo de producto. ¿Ya? Si tengo abarrote, departamento, etc. Entonces, nuevamente, cada negocio es una entidad diferente, una realidad diferente, y ustedes tienen que irse al principio del costo y al principio del beneficio, de decir, ¿realmente me vale la pena meterme en un análisis más profundo para llegar a ese número? Si la respuesta es sí, háganlo, porque les va a dar una respuesta que les va a servir para tomar decisiones. ¿Ya? Si la respuesta es no, la verdad es que necesito una cosa más global para saber en qué estoy parado, necesito saber mejor solamente los 10 millones. Esos 10 millones me hablan claramente, esos 10 millones me dicen, estoy bien, estoy mal. Listo. Entonces no se compliquen más, ya obtuvieron un resultado, obtuvieron una respuesta aplicando un instrumento que no es, digamos, tan complejo. Ay, después pueden meterse obviamente en otros instrumentos más complejos. Y finalmente, ¿y si vendo 800 camisas? ¿Cuánto gana? ¿Alguien llegó a esa respuesta a propósito en el ejercicio, al anterior? ¿A que era 250? No. ¿Sí? Si vendo 800 camisas, no necesito hacer ninguna clase de análisis matemático, para saber que estoy ganando plata, ¿cierto? Porque estoy sobre mi punto de equilibrio. Y ahí, al ya tener un dato que yo ya conozco, que no es eterno en todo caso, porque los costos cambian, los negocios van cambiando, por lo tanto yo debería hacer un análisis, ir actualizándolo cada cierto tiempo, pero sí ya tengo una información que me dice, oye, me deja tranquilo en el fondo, estoy bastante lejos de mi punto de equilibrio en el fondo, bastante arriba. ¿Ya? Entonces se hace el análisis nuevamente, la utilidad de vender 800 camisas. Aquí simplemente hago los reemplazos porque la mayor parte de los números los conozco. 40.000 por los 800 son 32 millones, menos los costos de acá, que eran los 26.000 por las 800 camisas, 20.800.000, menos mis costos fijos, que no han cambiado, a pesar de que cambió mi número de unidades a producir. Los costos fijos, como veíamos, no cambian, me da una utilidad neta de 7.700.000. O sea, en conclusión, al vender 250 camisas, no gano ni pierdo, pero si vendo 800 camisas, obtengo una utilidad de 7.700.000. Que respondí un poquito a lo que decías tú de, ¿esto me va a servir para saber cuánto estoy ganando? Sí, también me está sirviendo para saber cuánto estoy ganando. Y a través de la ecuación yo voy a haber podido descubrir a lo mejor algún factor que yo desconocía. ¿Ya? Entonces también ayuda a ver ese tipo de equilibrio y de estar en ganancia o en pérdida. Y muchas gracias, eso ha sido, digamos, el análisis que queríamos ver. Y preguntas, por supuesto, si tienen. En algún momento mencionaste el tema del producto de estrella. Y los productos, por supuesto, no son nada con ello. Yo se me quedó en el medio y me gustaría que... Mire, yo nombraba que de repente uno puede tener un negocio en el cual tengo muchos productos y yo no sé realmente por qué no tengo un análisis tan cercano de por qué vendo lo que vendo y cuáles me dejan ganancia y cuáles no. ¿Ya? Puede ser que yo tenga 4 productos y 3 productos se estén llevando, o sea, se estén, digamos, generando todas las utilidades y uno me genere pérdida. Entonces yo ahí debo hacer el análisis si debo eliminar ese producto. Y ahí yo nombraba el ejemplo, por ejemplo, de los cigarros que hablamos. ¿Ya? Debo hacer el análisis bien pensadamente, porque si netamente ese producto es independiente del resto, y yo incluso le puedo preguntar a mis clientes, oye, ¿sabes que yo esta cuestión la vendo aquí y te interesa? No, y a nadie le interesa, lo puedes eliminar. Pero si ese producto tiene algún sentido emocional con el negocio, o tiene un sentido atractivo, es decir, la gente entra por ese producto que te imagina casi nada, pero se lleva todos los otros, entonces no lo elimines. A eso me refería un poquito, a poder identificar con los análisis, con los controles que hemos estado viendo, poder identificar qué áreas de negocio, que no necesariamente son un producto, pueden ser grupos de productos, son realmente las rentables, son las que son tu negocio, son las que te identifican como tal. ¿Ya? Y eso es otra cosa, no sé, pues puede ser que tu negocio se llame, por poner un ejemplo, Empanada Juanita, ¿ya? Y tú te das cuenta que las empanadas ya no están siendo buen negocio, tienen un montón de otras cosas, pero si sacáis las empanadas, dejáis de hacer empanadas Juanita, y todo el mundo va a las empanadas Juanita. Entonces a lo mejor no me conviene, a lo mejor tengo que producir poco, mejor mantengo ahí, es un área a lo mejor que me produce una pequeña pérdida, pero en el fondo me está dando marketing. ¿Ya? Hoy me tocó ver el tema con cerveceros artesanales, y ellos van a muchas ferias, y ellos decían, mira, ¿se gana en feria? Sí, me decían. Ahora, hay muchas ferias ahora, hay mucha competencia, cada vez más gente está haciendo cerveza artesanal. ¿Ya? Entonces me decía, ¿pero cuál es la gracia de la feria? Visibilidad, me decía. O sea, efectivamente me da liquidez, porque a diferencia de la venta con locales más grandes, acá
el líquido, me pagan al tiro la cerveza que vendo, no factura 30 días o más, ¿ya? Me da un poquito de liquidez, sí, no margino tanto, sí, porque tengo una competencia tremenda, donde basta donde un cervecero diga, acá tenemos el litro a 500 pesos y tienen que bajarlo todos, porque si no todos se van a ir para allá, pero en el fondo te conocen, hacen marketing, entonces tú tienes que identificar a través de estos análisis de costos, no solamente lo que decía yo, no solamente un número que te diga 10, pero ¿qué significa ese 10? ¿De dónde viene ese 10? Entonces eso también vinculado al tema de los productos estrella o al tema de las áreas productivas que tú quieras mantener o que no quieras mantener. No sé si te aclaré. ¿Más dudas? Volviendo al tema justo de equilibrio, yo funciono como estudiando paradas, sándwich, pizza, papas fritas, bebida, cigarro. Ya. Yo lo tengo separado por categorías. ¿Ya? Entonces, yo más o menos lo voy agrupando por porcentaje de utilidad que le da Cada categoría. cada categoría. Entonces, porque por ejemplo, yo sé, por ejemplo, los helados yo marqué un 60%. Si yo sé cuánto helado vendí, yo sé cuánto es lo que me está esperando ese helado. ¿Ya? Entonces, para volver al tema del punto de equilibrio, porque yo le di esa importancia cuando comenzaba la mesa, es porque si tú tienes ordenado un negocio y porcentualmente tú sabes cuánto ganas o cuánto es el margen de construcción de cada esa área, tú ya sabes cuánto está generando y cuánto está generando para pagar los gastos. Si supera eso, es porque por consecuencia está ganando plata y sabes cuánto está ganando. Incluso Cuando tú haces un cierre de mes, al tener el cual tú tengas separado por categoría, yo te monto mano hasta ya. el mes de agosto. Entonces, yo sé cuánto gané en el agosto. Al tener todo por separado por categoría o por área, diferente área, y esa área a mí me genera un margen de contribución por el margen que yo del producto de un porcentaje. Como ejemplo, moderado un 60%. Claro. Entonces, ahí, de esa forma, a mí se me ha hecho más fácil, porque sé cuánto gano y también sé cuánto puedo perder en algún momento. Ahora, de lo mismo que en algún momento yo tengo un incentivo al personal, en la cual asumamos que yo tengo una media de sueldo de término. Yo tengo un porcentaje que en este momento es un 15%, asumamos que un 10% para que sea más fácil, digamos, el cálculo. Si yo vendo el 10% a mí me da 4,5 millones y el sueldo tengo 3 millones, ese 1,5 millones lo genero como incentivo al personal. Motivación. Pero mi costo es el 10%. Por lo tanto, dependiendo de lo que yo venda, mi costo siempre sueldo va a ser el 10% al personal. Entonces, de esa forma, incentivas al personal, mantienes controlado todo lo que es el pago del personal y todos felices. Entonces ahí incentiva, vamos, vendamos más, vendamos productos más caros, o sea, debo de mal a la parte donde más se gana. Entonces, de esa forma es que también quería apoyar o dejar en este control de costos, que sí hay forma de poder ir manejando los negocios, forma en que si tú llevas bien el control de los costos administrativos, sabes cuál es la variable, vas a poder tener una relación y saber, ok, en mes de agosto, ¿cuánto fue lo que te rentabilizó mi negocio? Y digamos, no es tu sueldo, es la medida que te generó. Sí. Eso quería. Claro, hay distintas cosas importantes. Una es que tú generas puntos de equilibrio categorizados, ¿ya? Porque tú le diste a los helados un costo. Dijiste, los helados tienen que ayudarme con esto. Tienen que imaginar tanto y ayudarme con esto. Y yo voy a vincularlo con un incentivo, motivación que hablábamos de tema de control. ¿Ya? Entonces, ahí hay como pequeños análisis que tú hiciste una adaptación, digamos, en términos de la teoría a tu negocio. Y ese es exactamente un poquito lo que he querido durante todo el taller decir. Es como, tienen que adaptar esto a sus negocios, porque ninguna literatura, ninguna charla, ninguna asesor, nadie que esté aquí va a decir, mira, ¿sabes que a mí eso que a ti te sirve, a otra persona no le sirve a nada? Porque el negocio es diferente, ¿ya? Tienes hartos temas en un negocio que tiene, digamos, venta de alimentos, tiene hartos temas, porque las bebidas marginan una cosa, los helados marginan otra, la comida margina otra, y hay cosas que tú no puedes eliminar, lo que hablábamos de los productos estrella. Yo podría decir que a lo mejor hay una comida que no margina mucho, pero yo no puedo no tenerla,
porque no sé, pues, yo sé que las bebidas en general tienen un buen margen, ¿ya? Pero imagínate que no lo tuvieran, igual tienes que tener bebidas, ¿ya? O a lo mejor puede haber un vino o algo, alguna cosa que imagine poco, pero tengo que tenerla porque si me piden tal comida me van a pedir eso, entonces yo tengo que tenerla, y eso se ve a través de esos análisis nada más, a través del punto de equilibrio, a través de los software, a través de las planillas, es que yo me voy enterando de ese tipo de realidades, ¿ya? Y voy transformando todos estos números en digamos, beneficios para mi empresa. Así que en ese sentido estamos completamente de acuerdo que no puedes dejar que tu negocio vaya solo, descontrolado. Vaya que descontrol no necesariamente quiere decir que vamos todos como locos, puede que vaya súper ordenadito, pero no tiene control, como yo no tengo idea. A mí me tocaba mucho hacer asesoría a empresarios que digo, realmente le va increíblemente bien y no hace nada. Es porque el negocio es bueno y tiene un desorden, no tiene idea de lo que vende, no tiene idea. Pero el negocio es bueno, le permite vivir bien y lo tiene todo mezclado con la casa, todo lo típico que hemos estado conversando que pasa mucho en los negocios, ¿ya? Pero el negocio es bueno. Yo digo, si esta persona controlar un poquito, o sea, como le diera a lo mejor, no sé, media hora diaria al control, a lo mejor viviría el doble de bien. A lo mejor no le interesa, también es cierto. Ya es feliz así, ¿sí? De todo. No todos nacieron para ser Bill Gates ni nada de ese estilo. Hay de todo. Hay gente que es feliz con un negocio tranquilo que le permita vivir feliz, tener feliz a su familia. También es absolutamente válido. Pero pasa en los negocios. Y lo más importante, y ojalá lo que quiere, lo que hemos conversado, de lo que hemos hablado de punto de equilibrio, de costo, es que controlen. Es súper importante que no dejen su negocio ir solito, ya asesórense si es necesario, busquen, de repente no es tan caro buscar a alguien, de repente un estudiante del área de administración, confiable por supuesto, puede darle buenas luces, puede hacerle una planilla, ustedes se encargan después de llenarla, ese tipo de cosas, o háganlo ustedes mismos, métanse en los programas, ya, si el computador no muerde, hay que darle, ¿no? Sí, ese es el punto, pero controlar, es importante que no se les arranquen los costos, ¿ya? Un aplauso para Christopher.